¿Y si te dijera que hay 5 especias que probablemente tienes cerca, en tu cocina, en tu alacena, quizás hasta en tu café de la mañana, y que según investigaciones publicadas en revistas médicas reconocidas a nivel mundial pueden proteger tus riñones de maneras que ningún médico te ha explicado todavía? Porque hay algo que me preocupa profundamente después de años de consulta. La mayoría de las personas no se entera de que sus riñones están en riesgo hasta que el daño ya está hecho. Hasta que la creatinina aparece elevada en un análisis de sangre de rutina. Hasta que el médico pronuncia palabras como insuficiencia renal o diálisis. Y para ese momento, recuperar la función renal se vuelve una batalla mucho más difícil de lo que debería haber sido. Soy el Dr. Basilio Arencibia, y llevo muchos años viendo en mi consulta lo que le pasa a personas que llegaron demasiado tarde. Hoy no quiero que tú seas una de ellas. Hoy te voy a compartir 5 especias respaldadas por la ciencia, 3 de ellas prácticamente desconocidas, que pueden marcar una diferencia real en la salud de tus riñones. Y al final te voy a revelar el hábito diario más sencillo del mundo, pero que determina si todo lo demás funciona o no. Quédate conmigo hasta el final. Esta información puede cambiar la forma en que cuidas tu salud hoy mismo. Hay algo que necesito que entiendas primero, porque sin esto, lo demás no tiene el mismo peso. Tus riñones filtran aproximadamente 190 litros de sangre cada día. 190 litros. Sin descanso, sin pausa, las 24 horas del día. Cada uno de tus riñones contiene cerca de 1 millón de pequeñísimos filtros llamados nefronas, y cada nefrona trabaja en silencio procesando toxinas, desechos metabólicos y todo lo que tu cuerpo necesita eliminar para mantenerse vivo. El problema, y esto es lo que más me preocupa como médico, es que los riñones no duelen cuando empiezan a fallar. No hay alarma. No hay señal clara. La fatiga que no se explica, los tobillos que se hinchan al final del día, esa niebla mental que no desaparece por mucho que descanses. La mayoría lo atribuye a la edad. Pero lo que muy pocos saben es que para cuando los síntomas se vuelven evidentes, en muchos casos ya se ha perdido entre el 40 y el 60% de la función renal. Y eso, mis amigos, es exactamente por qué estamos aquí hoy. Porque la prevención no comienza en el hospital. Comienza en tu cocina. Empecemos con algo que probablemente ya tienes en tu casa pero que jamás asociarías con la salud renal. Hablo del cardamomo. Esa especie aromática que muchos usan en el café, en algunos postres, o que simplemente tienen olvidada en el fondo de la alacena sin saber realmente para qué sirve. Déjame explicarte por qué el cardamomo merece mucho más de tu atención. Con el paso de los años, algo ocurre dentro de tus riñones que no se ve, no se siente, pero que avanza de manera silenciosa. El estrés oxidativo. Piénsalo así. Imagina un caño de metal que con el tiempo empieza a oxidarse por dentro. Por fuera sigue viéndose igual. Pero por dentro, la corrosión va estrechando el espacio, debilitando las paredes, comprometiendo el flujo. Eso es exactamente lo que los radicales libres le hacen a las nefronas a lo largo de los años. El cardamomo contiene compuestos activos como el cineol y el terpineno, que actúan como antioxidantes potentes dentro del tejido renal. Neutralizan esos radicales libres antes de que completen el daño. Reduce la inflamación en las células que componen tus filtros renales. Y hay algo más que lo hace especialmente valioso para tus riñones. El sodio. El exceso de sodio en la dieta es uno de los enemigos más silenciosos de la salud renal, porque obliga a los riñones a retener más agua, eleva la presión arterial y acelera el deterioro de las nefronas. El cardamomo tiene un perfil aromático tan complejo y agradable que reemplaza de manera natural la sal en el café, en las infusiones y en muchas preparaciones. Sin que extrañes el sabor. Sin esfuerzo. Recuerdo a doña Carmen, una mujer de 67 años que llegó a mi consulta con los análisis en la mano. La creatinina había empezado a subir. No dramáticamente, pero lo suficiente para encender una señal de alerta. Llevaba toda la vida tomando su café con sal y azúcar, como aprendió de su madre. Le pregunté si estaría dispuesta a hacer un solo cambio pequeño. Solo uno. Añadir media cucharadita de cardamomo molido a su café de la mañana y reducir la sal gradualmente. Me dijo que le parecía demasiado simple para hacer alguna diferencia. Pero lo intentó. Y lo que descubrió fue que el café sabía distinto, sí, pero de una manera que le gustaba. Que ese cambio pequeño le abrió la puerta a otros cambios. Que lo pequeño, cuando se mantiene en el tiempo, transforma.
La forma correcta de usar el cardamomo es moler los granos frescos en lugar de comprar el polvo ya procesado, porque los aceites esenciales se degradan rápido una vez molidos. Media cucharadita en tu café, en agua caliente o en sopas es suficiente. No necesitas más de una cucharadita al día. Lo que necesitas es constancia, porque los riñones se protegen con hábitos sostenidos, no con gestos ocasionales. Ahora bien, si el cardamomo trabaja desde el interior de las células neutralizando el daño oxidativo, la siguiente especie ataca el problema desde un ángulo completamente diferente. Desde el sistema circulatorio. Y hay una razón muy específica por la que casi todo el mundo la usa mal, lo que significa que casi todo el mundo está desperdiciando la mayor parte de sus beneficios sin saberlo. Hablo del ajo. Y sé lo que estás pensando. El ajo lo conoce todo el mundo. ¿Qué puede decirme un médico del ajo que yo no sepa ya? Más de lo que imaginas. Porque el problema no es si usas ajo o no. El problema es cómo lo usas. Y ese detalle cambia todo. Déjame explicarte la conexión que muy pocos médicos toman el tiempo de explicarle a sus pacientes. La hipertensión arterial es la segunda causa más común de insuficiencia renal en el mundo, después de la diabetes. Cuando la presión arterial se mantiene elevada durante meses o años, los pequeños vasos sanguíneos que irrigan las nefronas se van endureciendo, estrechando. Es como apretar una manguera de jardín sin soltar. Al principio el agua sigue pasando. Pero con el tiempo, la presión daña las paredes, las debilita y el flujo nunca vuelve a ser el mismo. Eso es exactamente lo que la presión arterial elevada le hace a los filtros de tus riñones. Los daña de manera progresiva, silenciosa e irreversible si no se actúa a tiempo. Aquí es donde entra el ajo con toda su potencia. El ajo contiene compuestos de azufre, especialmente la lisina, que estimulan la producción de óxido nítrico en las paredes de los vasos sanguíneos. Y el óxido nítrico tiene un efecto extraordinario. Relaja las paredes vasculares. Las ensancha. Permite que la sangre fluya hacia los riñones con menos presión, con más suavidad, mejorando la oxigenación de las nefronas y facilitando la eliminación eficiente de las toxinas. Pero aquí viene el secreto que muy pocos conocen. Cuando aplastas el ajo y lo cocinas de inmediato, el calor destruye la enzima linasa antes de que pueda transformar la lina en alicina. Básicamente estás cocinando ajo sin alicina. Sin su principio activo más valioso. El truco es tan simple que cuesta creer que tan poca gente lo sepa. Aplasta o pica finamente 1 o 2 dientes de ajo. Y espera. 5 a 10 minutos. Ese tiempo de reposo es el que necesita la enzima linasa para completar la transformación. Después de esos minutos, puedes cocinarlo, añadirlo a tus sopas, tus verduras, tus ensaladas. Si lo combinas con un poco de aceite de oliva, la absorción mejora considerablemente. Y si lo usas crudo, el efecto es aún mayor. Recuerdo a don Ernesto, un hombre de 69 años al que su médico le advirtió que la presión arterial elevada estaba poniendo en riesgo sus riñones. Le recomendaron reducir drásticamente la sal. Y al principio la comida le parecía sin sentido, sin alma. Como si le hubieran quitado algo fundamental de su día. Pero entonces empezó a usar ajo fresco en prácticamente todo lo que cocinaba. Con el tiempo correcto de reposo. Combinado con una reducción gradual del sodio y otros cambios en su alimentación bajo supervisión médica, sus cifras de presión arterial fueron estabilizándose. Y él mismo dice que lo que más le sorprendió fue que la comida no solo seguía siendo rica, sino que en muchos casos sabía mejor que antes. La Fundación Nacional del Riñón incluye el ajo entre las especias más recomendadas para personas que necesitan proteger su función renal. No es tradición solamente. Es ciencia confirmada. Y una última cosa sobre el ajo antes de continuar. Es una de las formas más naturales, más sabrosas y más económicas de reducir el sodio en tu dieta sin sacrificar el placer de comer. Eso para tus riñones vale mucho. Hemos visto cómo el cardamomo protege el tejido renal desde el interior de las células y cómo el ajo cuida la circulación que alimenta tus riñones. Pero la siguiente especia hace algo que ninguna de las dos anteriores puede hacer sola. Y cuando te lo cuente, probablemente vas a pensar que es demasiado cara, demasiado especial, demasiado difícil de conseguir para ti. Pero quiero que te quedes, porque lo que voy a explicarte sobre esta especia y tus riñones va a cambiar por completo la forma en que la ves. Hay una especia que vale más que el oro por peso. Literalmente.
Y la mayoría de las personas que la conocen la asocian con la cocina de lujo, con los arroces amarillos de ocasiones especiales, con algo reservado para momentos importantes. Pero lo que casi nadie sabe es que esa misma especia contiene compuestos que los investigadores han estudiado específicamente por su capacidad de proteger el tejido renal de uno de los daños más silenciosos y frecuentes en personas mayores de 50 años. Hablo del azafrán. Y no necesitas mucho. Eso es precisamente lo que hace tan especial a esta conversación. Déjame explicarte algo que muchos de mis pacientes no habían considerado nunca antes de llegar a mi consulta. Con la edad, la lista de medicamentos que tomamos tiende a crecer. Antiinflamatorios, analgésicos, medicamentos para la presión, para el colesterol, para la diabetes. Cada uno de esos medicamentos pasa por los riñones. Cada uno deja una carga de trabajo adicional sobre esas nefronas que ya llevan décadas funcionando sin descanso. Y con el tiempo, esa carga acumulada contribuye a lo que los médicos llamamos nefrotoxicidad. Daño renal provocado no por una enfermedad, sino por el procesamiento constante de sustancias que el cuerpo no puede eliminar de otra forma. El azafrán contiene dos compuestos bioactivos extraordinarios llamados crosina y safranal. Y lo que la investigación ha demostrado sobre ellos es notable. Actúan como una capa protectora a nivel celular dentro del tejido renal. Reducen los marcadores de inflamación asociados al daño renal crónico. Y lo más importante, ayudan a neutralizar el estrés oxidativo que se acumula en las nefronas como consecuencia del procesamiento prolongado de toxinas y medicamentos. Piénsalo de esta manera. Si cada una de las especias que hemos visto hasta ahora es como un soldado protegiendo distintos flancos de tus riñones, el azafrán es la armadura que recubre cada célula del tejido renal desde adentro. No hace un solo trabajo. Hace varios al mismo tiempo. Ahora, aquí viene algo importante que quiero que conozcas. No necesitas grandes cantidades para obtener sus beneficios. Entre 5 y 6 hebras de azafrán disueltas en agua tibia o añadidas a una sopa ya son suficientes. Puedes prepararlo como una infusión sencilla, dejar reposar las hebras en agua caliente durante 10 minutos y tomarlo durante la mañana. Lo que sí debes saber es que no conviene exceder el 1,5 gramos por día, y si estás bajo tratamiento médico activo, consulta con tu médico antes de incorporarlo de manera regular. Una pequeña cantidad, usada con constancia, es todo lo que se necesita. Y ahora te tengo una pregunta. ¿Sabías que los medicamentos que tomas a diario también generan trabajo extra sobre tus riñones? Escribe el número 1 si ya lo sabías, o el número 2 si es información completamente nueva para ti. Tu respuesta me ayuda a entender mejor qué temas necesita nuestra comunidad y a crear contenido que realmente marque una diferencia en tu vida. Sigamos. Porque la siguiente especia es una que probablemente ya conoces. Pero lo que no sabes sobre ella podría sorprenderte. Y no de la manera que esperas. Hablo de la cúrcuma. Esa especia dorada que lleva siglos siendo parte de la medicina tradicional y que la ciencia moderna ha estudiado con una profundidad que pocos ingredientes de cocina han recibido jamás. Su compuesto más activo, la curcumina, es uno de los antiinflamatorios y antioxidantes naturales más potentes que existen. Y para entender por qué eso importa para tus riñones, necesito que visualices algo. Cada una de las nefronas de tus riñones está constantemente expuesta a dos fuerzas destructivas: la inflamación y el daño oxidativo. Cuando comes alimentos procesados, cuando el azúcar en sangre se mantiene elevado durante periodos prolongados, cuando respiras aire contaminado o cuando simplemente envejeces, esas dos fuerzas trabajan en silencio deteriorando las nefronas una a una. Como un fuego lento que nadie apaga porque nadie lo ve. La curcumina actúa directamente sobre ese fuego. Neutraliza los radicales libres que dañan el tejido renal. Reduce las señales inflamatorias que aceleran ese deterioro. Estudios publicados en revistas como BMC Nephrology han demostrado que la curcumina puede mejorar marcadores asociados al daño renal y apoyar la función renal en personas con enfermedad renal crónica. Pero aquí viene la parte que considero fundamental que sepas, y que muy pocos mencionan. La cúrcuma contiene niveles relativamente altos de oxalato, una sustancia que en cantidades excesivas puede contribuir a la formación de cálculos renales de oxalato de calcio, que son precisamente el tipo más común de piedras en el riñón. Incluso instituciones como Johns Hopkins Medicine han señalado esta precaución de manera explícita. Esto no significa que debas evitar la cúrcuma. Significa que debes usarla con inteligencia.
Media cucharadita de cúrcuma en polvo al día, añadida a tus sopas, guisos o verduras asadas, es perfectamente segura y genuinamente beneficiosa. Lo que conviene evitar es tomar suplementos de curcumina en dosis altas sin consultarlo antes con tu médico, especialmente si tienes antecedentes de cálculos renales. Y hay un truco que potencia enormemente su absorción. Combina la cúrcuma con una pizca de pimienta negra y un poco de aceite de oliva. La piperina de la pimienta puede multiplicar la absorción de la curcumina de manera considerable. Ese detalle pequeño hace una diferencia real. Recuerdo a doña Lucía, una mujer de 71 años a quien su médico le detectó marcadores elevados de inflamación crónica en sus análisis de sangre. Además de su tratamiento, el médico le sugirió incorporar alimentos ricos en antioxidantes en su dieta diaria. Ella comenzó a añadir un poco de cúrcuma a las sopas y las verduras que preparaba cada día para toda su familia. Un cambio pequeño, pero que mantuvo con constancia. Lo que más le gustaba era saber que mientras se cuidaba a sí misma, estaba cuidando también a quienes más quería. Ella dice con una sonrisa que ahora las comidas familiares tienen un toque de color dorado y un poco más de cariño. Eso es exactamente lo que busco cuando hablo de cuidar los riñones. Que sea sostenible. Que se integre en la vida real. Que no sea una carga, sino un acto de amor. Ahora bien, hemos llegado a la especia número 5. Y quiero ser honesto contigo. Esta es la que más me sorprendió a mí mismo cuando profundicé en la evidencia científica que la respalda. Es prácticamente desconocida en la mayoría de los hogares latinoamericanos. Quizás la has visto alguna vez en tiendas de especias o mercados de productos del Medio Oriente sin saber exactamente qué era. Pero la ciencia que existe detrás de esta semilla pequeña y oscura es más sólida de lo que encontrarás en ingredientes que son 10 veces más populares. Hablo de la Nigella sativa, también conocida como semilla negra o comino negro en algunos países. ¿Y sabes qué la hace tan especial para tus riñones? Su compuesto principal se llama timoquinona. Y la timoquinona tiene algo que ninguno de los otros compuestos que hemos mencionado hoy tiene por sí solo. Una acción nephroprotectora de espectro múltiple. Eso significa que no hace una sola cosa. Hace 3 al mismo tiempo. Primero, actúa como antiinflamatorio potente, reduciendo las señales que desencadenan el deterioro de las nefronas. Segundo, neutraliza el daño oxidativo dentro del tejido renal con una eficacia que los investigadores han descrito como notable en múltiples publicaciones científicas revisadas por pares. Y tercero, y esto es lo que más me impresionó, inhibe la apoptosis celular en las nefronas bajo condiciones de estrés. Dicho en palabras simples, ayuda a evitar que las células de tus riñones mueran prematuramente cuando están bajo presión. Investigaciones realizadas con personas con enfermedad renal crónica han mostrado que la suplementación con Nigella sativa durante 8 semanas estuvo asociada a reducciones en los niveles de creatinina y mejoras en la tasa de filtración glomerular, que es la medida más directa de cuánto trabajo pueden hacer tus riñones. Si el cardamomo es el soldado que protege las células desde adentro, si el ajo es el que cuida la circulación, si el azafrán es la armadura celular, si la cúrcuma es el extintor del fuego silencioso, entonces la Nigella sativa es el comandante que coordina toda la defensa al mismo tiempo. La forma de usarla es sencilla. Media cucharadita de semillas molidas en agua tibia por la mañana o mezclada en una ensalada, en una sopa, en cualquier plato salado. Puedes encontrarla en tiendas de productos naturales, en mercados de especias o en tiendas de productos del Medio Oriente. No necesitas más de 3 gramos al día. Y si ya estás en tratamiento por enfermedad renal, consulta con tu médico antes de incorporarla de manera regular. Ahora te pregunto, ¿habías escuchado hablar antes de la Nigella sativa? Escribe el número 1 si la conocías, o el número 2 si es la primera vez que escuchas sobre ella. Y si ya la usas, cuéntame en los comentarios cómo la incorporas a tu día a día. Me encantaría leerlo. Y ahora, el momento que prometí desde el principio. El hábito más simple del mundo. El que determina si todo lo que acabamos de ver funciona de verdad o simplemente pasa por tu cuerpo sin hacer efecto. Hablo del agua. Así de simple. Así de fundamental. Piensa en tus riñones como el sistema de filtración más sofisticado que existe. Para que ese sistema funcione, necesita un flujo constante de líquido que arrastre los desechos, que diluya las sustancias a eliminar y que las transporte fuera de tu cuerpo a través de la orina. Cuando no bebes suficiente agua, la orina se concentra.
los desechos se acumulan. Las nefronas tienen que esforzarse mucho más para hacer el mismo trabajo. Con el tiempo, esa sobrecarga aumenta el riesgo de cálculos renales, eleva la creatinina en sangre y acelera el deterioro de la función renal. Y hay algo más que quiero que consideres. Toda la lisina del ajo, la curcumina de la cúrcuma, la crosina del azafrán, la timoquinona de la Nigeria sativa, el cineol del cardamomo. Todos esos compuestos necesitan agua para ser transportados eficientemente a través del torrente sanguíneo hasta llegar a los riñones donde pueden ejercer su efecto protector. Sin una hidratación adecuada, gran parte de esos beneficios simplemente no llega donde debería. Ahora bien, hay algo que en personas mayores hace que esto sea más complicado de lo que parece. Con la edad, la sensación de sed disminuye. Tu cuerpo necesita la misma cantidad de agua que antes, pero ya no te avisa con la misma intensidad. Por eso es fundamental convertir la hidratación en un hábito consciente. No esperar a tener sed. La recomendación general para personas sanas es entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día, distribuidos de manera uniforme a lo largo de la jornada. Preferiblemente más durante la mañana y las primeras horas de la tarde, reduciendo gradualmente hacia la noche para evitar las interrupciones del sueño. Puedes añadirle al agua unas rodajas de limón, un poco de jengibre rallado o unas hojas de menta para darle sabor sin añadir azúcar. Lo que conviene evitar es sustituir el agua por bebidas azucaradas, exceso de café o alcohol, porque todas ellas aumentan la carga de trabajo sobre los riñones en lugar de aliviarla. Y quiero hacer una aclaración importante antes de continuar. Si ya tienes un diagnóstico de enfermedad renal, es fundamental que consultes con tu médico la cantidad exacta de líquido que debes consumir. En algunos casos de insuficiencia renal avanzada, el exceso de líquidos puede ser contraproducente. Tu médico conoce tu situación particular mejor que nadie. Pero para la mayoría de las personas, beber agua de forma constante y consciente a lo largo del día es probablemente el gesto más sencillo y poderoso que puedes hacer por tus riñones hoy mismo. Cada sorbo de agua es un acto de cuidado hacia esos órganos que llevan toda la vida trabajando en silencio por ti. Hemos recorrido juntos un camino importante hoy. Descubriste que el cardamomo protege el tejido renal del estrés oxidativo y ayuda a reducir el sodio sin sacrificar el sabor. Que el ajo, usado con el tiempo de reposo correcto, mejora la circulación hacia tus riñones y combate el daño provocado por la presión arterial elevada. Que el azafrán recubre el tejido renal con una protección celular que pocas especias pueden igualar. Que la cúrcuma apaga el fuego silencioso de la inflamación crónica, siempre con la moderación y la inteligencia que merece. Y que la Nigeria sativa, la menos conocida de todas, puede ser la aliada más completa que tus riñones han tenido sin que lo supieras. Y que sin agua, nada de esto llega donde debe llegar. De estas 5 especias, ¿cuál vas a empezar a usar primero? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría acompañarte en ese primer paso. Y si quieres recibir mi guía completa para proteger tus riñones de manera natural, es muy simple. Escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Luego busca mi comentario fijado arriba de todos, donde encontrarás el enlace para recibir tu guía de inmediato, sin costo alguno. Hay algo que quiero dejarte antes de despedirme. Cuidar tus riñones no tiene que ser complicado ni costoso. A veces las decisiones más pequeñas, media cucharadita de cardamomo en el café, un diente de ajo que reposa 10 minutos antes de cocinarse, unas hebras de azafrán en agua tibia, un vaso de agua a media mañana, son las que generan los cambios más profundos con el tiempo. Tus riñones han trabajado en silencio por ti durante toda tu vida. Filtrando, limpiando, protegiendo, sin pedir nada a cambio. Quizás ha llegado el momento de devolverles un poco de ese cuidado. En este canal nos dedicamos a compartir información de salud respaldada por la ciencia, diseñada especialmente para personas como tú que se niegan a aceptar que envejecer signifique perder calidad de vida, independencia o la alegría de sentirse bien. Cada semana encontrarás nuevas estrategias prácticas para mantenerte fuerte, lúcido e independiente. Si esta información puede ayudar a alguien que quieres, a tu esposo, tu esposa, un hermano, una amiga, compártela con ellos. Porque a veces un simple gesto de compartir puede ser el empujón que alguien necesita para empezar a cuidarse. Dale like a este vídeo para que más personas que lo necesitan puedan encontrarlo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Soy el Dr. Basilio Arencibia. Cuida tus riñones. Cuida tu vida.
Nos vemos muy pronto.